Saludos estudiantes, estamos en el tema 1.2 Métodos de investigación en psicología, semana 3 del primer semestre del ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, para obtener datos de manera sistemática y objetiva, los psicólogos usamos una gran variedad de métodos. Vamos a ver algunos de estos métodos de investigación y vamos a iniciar de dificultad menor, por así decirlo, a una mayor dificultad, algo más complejo. El primer método sería la observación naturista. Iniciamos con la pregunta: ¿por qué el entorno natural en ocasiones es mejor que el laboratorio para observar la conducta? Piensen un momento su respuesta. Y bueno, la ventaja de la observación naturista es que probablemente la conducta observada sea más natural, espontánea y variada que la que se observa en un laboratorio. Cuando ustedes mismos se han de dar cuenta, cuando se siente una persona observada actúa de manera distinta. Yo les ponía el ejemplo de que en una clase, si entra el orientador, entra la directora, entra el subdirector a observar la clase, los estudiantes actúan de manera distinta, ¿no? A veces participan menos o a veces participan más, están más callados. A que si solamente estuviéramos los estudiantes y el profesor. También sus compañeros me daban el ejemplo de que cuando ustedes se comportan de manera distinta, cuando los está observando sus papás, su mamá, a que cuando están con ustedes con sus amigos se comportan de manera diferente en ambos casos. Una desventaja de la observación naturista es que no tenemos el control sobre las conductas. Si yo estoy investigando bullying en una primaria, no puedo decirle a un niño: oye, ve a molestar al otro, porque estoy investigando bullying, tú ve a molestarlo. O si, bueno, en este caso que soy un observador y veo que alguien le está haciendo bullying a otro niño, pero bueno, como es mi investigación, pues no voy a ir a detenerlo. Lo ideal sería detener esa conducta, pero como estoy como investigador, no lo detengo. O sea, no controlamos lo que está pasando. A veces es bueno, a veces es lo que queremos investigar y a veces no. Puede pasar media hora, estamos ahí observando y no ocurre lo que queremos observar. Y otra desventaja es el sesgo del observador. Esto del sesgo del observador está presente en todos los métodos de investigación. La definición de sesgo del observador sería que son expectativas o predisposiciones del observador que pueden distorsionar o influir en su interpretación. Esta es una definición importante, anótenla en su cuaderno. Retomando el ejemplo del bullying, imaginemos que yo estoy en el receso observando en una primaria. Como yo estoy investigando bullying, estoy esperando que ocurra el bullying, veo que un niño habla en voz alta a otro y pues ya digo, no, esto es bullying, y empiezo a hacer mis anotaciones y todo. Pero la realidad es que este niño tiene la voz alta y no le estaba haciendo bullying a su compañero, sino que así es su voz. Pero como yo ya estoy predispuesto, yo estoy esperando que ocurra algo de bullying, para mí cualquier conducta ya es bullying, y eso sería el sesgo del observador. O sea, distorsiono lo que veo porque yo quiero que ocurra bullying, o yo quiero que ocurra lo que estoy investigando. Y solo agregar que la observación naturista, recuerden que los psicólogos, la mayoría trabaja con humanos, pero también hay algunos que trabajan con animales. La observación naturista puede ser tanto en conductas humanas como en conductas de animales. Lo de animales sería casi lo de los programas de Nat Geo, cuando graban ahí a los animales en plena naturaleza, pues cazando o reproduciéndose o con sus rituales de cortejo. Ese sería el primer método, observación naturista. Un segundo método es el estudio de caso. Su definición dice que es una descripción y análisis intensivo de una o unas cuantas personas. El estudio de caso incluye observaciones, entrevistas, puntajes
y los puntajes de pruebas psicológicas. Bueno, vamos a iniciar con el ejemplo. El caso de Phineas Cage, tal vez ya lo han de haber escuchado. Phineas Cage era un trabajador antes de los años 1900. Él ayudaba, él y su cuadrilla instalaban las vías de ferrocarril. A ellos les tocaba instalar todas las vías de ferrocarril. Él trabajaba con una vara metálica, la que tiene ahí en la mano, en la imagen se aprecia. Hacían los huecos en la tierra y usaban dinamita para hacer estallar algunos lugares. Él sufrió un accidente. Esta barra metálica en algún momento rozó la dinamita y pues salió volando esta barra directo hacia su rostro. Como aprecian en la primera imagen, le atravesó la mejilla hasta la parte, hasta el hueso frontal del cráneo. O sea, le atravesó y ahí se le quedó. Él se desmayó y a sorpresa de todos, pues él sobrevivió de este accidente pues muy escabroso. Él sobrevivió. Lo que ocurrió después de su rehabilitación, todos los que lo conocían, pues decían de él que era muy responsable. De hecho, era el líder de cuadrilla. O sea, era muy trabajador, responsable, respetuoso. Ya que tuvo su rehabilitación, él cambió totalmente de personalidad, por así decirlo. Él era irresponsable, irrespetuoso, empezó a consumir alcohol y a consumir tabaco. Entonces él cambió totalmente de ser una persona responsable a ser un irresponsable total. Este caso de Phineas Cage, pues para la ciencia, los médicos de esa época, pues les llamó la atención cómo es que hubo todo este cambio de personalidad. Y este evento les ayudó, les dio la idea de que había ciertas partes de nuestro cerebro en la cual estaba la personalidad de la persona, por así decirlo. El estudio de caso, una de sus características principales es que es algo que ocurre, un hecho extraordinario, algo que ocurre cada 10, cada 20 años. Y bueno, afortunadamente para la ciencia hay alguien que lo registra. Aquí el caso de Phineas Cage, pues es algo que en ese tiempo ocurrió y tal vez no ha vuelto a ocurrir. Y sirvió para que los médicos, los psicólogos de esa época, pues empezaran a hacer hipótesis sobre el comportamiento humano. Es algo nosotros como investigadores, pues no podemos decirle a una persona, oye, cáusate una lesión en el hemisferio frontal, cáusate una lesión en el hemisferio parietal para ver qué pasa. Éticamente pues no es correcto, en ningún modo es correcto causarle daño a otra persona con fines de investigación. Y bueno, entre las desventajas otra vez aparece el sesgo del observador. Y por lo general no es posible obtener conclusiones de un solo caso y considerarlos confiables. Si ustedes quieren investigar el comportamiento de una persona, pero solamente lo hacen con una persona, no es muy factible decir o los resultados que nos dé esta investigación no es factible decir que con todas las personas va a aplicar. En el caso de Phineas Cage las conclusiones sí se pueden ponderar a todos los demás porque fue una lesión, o sea, fue algo objetivo, hubo una lesión en cierta área del cerebro. Y pues la hipótesis dice que si alguien se vuelve a lesionar esa parte del cerebro va a ocurrir algo parecido, o sea, su forma de ser va a cambiar totalmente. Bueno, este sería el estudio de caso. Su característica principal es algo que ocurre muy esporádicamente, cada 10, cada 20 años, y pues alguien lo puede registrar. O le ocurre a muy pocas personas, y ya en base a la información que se obtiene, se busca como que ponderar para todas. Y bueno, el tercer método son las encuestas. Ustedes ya están más familiarizados con este tipo de investigación. Las encuestas son una serie de preguntas predeterminadas a un grupo de personas seleccionadas. Por lo general van dirigidas a cierta población. Puede ser dirigidas solamente a hombres, dirigidas solamente a mujeres.
dirigida a personas que estén casadas, a personas que estén solteras, dirigida a niños, o sea, por lo general hay un grupo de personas específicos a los cuales se les va a aplicar cierta encuesta. Y bueno, estas generan una gran cantidad de información interesante y útil a un precio relativamente bajo. Crear una encuesta pues no es caro. Actualmente con esto de la pandemia, Google Formularios pues ha tenido una alza en su uso. Nosotros podemos diseñar encuestas y que nos la conteste desde nuestra casa y que la conteste alguien de otro país, alguien de otra ciudad, de estado. Y por lo general se busca garantizar el anonimato, esto con la intención de que la persona que está respondiendo responda de la manera más natural. Es como cuando ustedes hacen una evaluación a sus profesores, pues se les pide que sea anónimo, porque si a ustedes les dicen, no, escribe tu nombre en esta evaluación, uno va a pensar, no, es que el profe va a saber quién escribió y tal vez se moleste o tome represalias conmigo. Por lo general se busca el anonimato. Y bueno, cuando uno hace una encuesta debe prestar mucha atención a las preguntas o cómo hace las preguntas. En estos ejemplos, bueno, en este ejemplo hay dos tipos de preguntas parecidas. La primera dice, ¿utiliza el castigo físico para educar a sus hijos? Si hacemos esta pregunta, lo más probable es que nos respondan que no, que nunca le han pegado a sus hijos cuando en verdad tal vez sí lo han hecho. La segunda pregunta dice, ¿cuándo fue la última vez que golpeó a sus hijos? En esta segunda pregunta es más probable que nos den una respuesta afirmativa porque ya se está asumiendo que sí le han pegado a sus hijos, pero les está preguntando cuándo, o sea, de otra forma, pero les está preguntando lo mismo, o sea, si utilizan el castigo físico. También cuando diseñamos preguntas debemos tener cuidado de no hacer preguntas que induzcan la respuesta. Por ejemplo, esta última dice, la mayoría de los padres aprueban el uso del castigo físico. ¿Usted lo aprueba? En esta pregunta, como ya está diciendo que la mayoría de los padres aprueban el uso del castigo físico, pues es como ya está induciendo a que él responda afirmativamente. Y bueno, el proyecto que ustedes van a presentar para este primer parcial va orientado hacia este método de investigación que es la encuesta. Vamos a pasarnos a lo que es el proyecto del primer parcial. El objetivo es que ustedes, los estudiantes, diseñen una encuesta en Google Formularios, Google Forms, con el propósito de conocer las áreas de aplicación de una profesión u oficio. Bueno, vámonos a la parte de abajo. Esto se llama la rúbrica, cómo se les va a calificar este proyecto. Primero que nada, ustedes van a ver el tutorial de cómo hacer una encuesta en Google Formularios. Ustedes como evidencia me van a mandar evidencia, captura de pantalla en donde aparezca su nombre completo. Es lo que me van a enviar, ya sea WhatsApp o en el Classroom, de preferencia en Classroom, si no en WhatsApp, donde ustedes después de ver todo el video, son 13 minutos, escriben su nombre, toman captura de pantalla y me lo envían. Ustedes pueden detener de 5 a 6 puntos y si no entregan esa evidencia, solamente tendrán 5 puntos de 10 posibles. Por ejemplo, si es por equipos de 4, si solamente 2 me envían su evidencia, pues van a tener de 7 a 8 puntos de 10 posibles. Y el último, 9 o 10, si el estudiante entrega evidencia de reproducción del video, si son 3 en el equipo y los 3 envían su evidencia, van a tener sus 10 puntos de 10 puntos posibles. Bueno, ahorita regresamos aquí a la rúbrica, vámonos a lo que ustedes me van a entregar para esta primera revisión. Bueno, aquí maneja el valor asignado, es el 40% del primer parcial. Bueno, este valor del 40% es para la prepa de la EPO 78. Para la EPO 61 le vamos a aumentar el valor al 50%. ¿Ok? Pueden ser integrantes de 1 a 4. Aquí deben ser, si hacen equipos, deben ser equipos afines, digo yo.
Recuerden que esta encuesta va orientada o va dirigida hacia lo que ustedes quieren estudiar o hacia lo que ustedes se quieren dedicar cuando ya terminen la preparatoria. Puede ser alguna profesión o algún oficio. En sus autobiografías recuerdo muchos escribían, pues quiero ser profesor, voy a estudiar en una normal. Ahí pueden hacer equipos, 3, 4 integrantes, hacer su equipo como de la encuesta dirigida hacia profesores. Medicina también es muy frecuente, si hay 2, 3 que quieran estudiar medicina, hacen su equipo de medicina. Es lo ideal que hagan equipos afines a lo que quieren estudiar. Si alguno quiere ser herrero, si alguno quiere ser carpintero, también hace su equipo de carpinteros o de herreros, por así decirlo. Y esa encuesta va a ir dirigida, recuerden que la encuesta va dirigida a lo que a ustedes les gustaría dedicarse al terminar la prepa, ya sea estudiar. Si quieren estudiar veterinaria, va a ir dirigida esta encuesta a alguien que ya trabaja de veterinario. O si quieren en algún oficio, carpintería, va a ir dirigido hacia algún carpintero. ¿Qué me van a entregar para esta primera revisión? Bueno, aquí esta fecha, jueves 8, es para la EPO 78. La EPO 61 me puede entregar hasta el viernes porque a ellos los veo jueves y viernes. Tienen más oportunidad de entregar porque los veo después. ¿Qué me van a entregar en esta primera revisión? Evidencia de reproducción del video tutorial, o sea, la captura de pantalla de un comentario en el que, escriban su nombre. El link del video está arriba, dan clic al link, ven el video, dura 13 minutos y al terminar escriben su nombre en los comentarios y le toman captura de pantalla y me lo envían. Esa es una de las cosas que me van a enviar. Lo segundo que les pido para esta primera revisión, me van a enviar 5 preguntas de cada uno de los contenidos. Funciones que se realiza, perfil necesario, dificultad de empleo, salario o preguntas libres. Ustedes me van a enviar 25 preguntas mínimo orientadas hacia esa persona que ya trabaja en lo que ustedes quieren. ¿A qué me refiero con contenidos? Por ejemplo, van a ser 5 preguntas orientadas a funciones que realiza. Funciones que realiza es todo lo que esa persona hace en su trabajo. Recuerden lo que vimos en áreas de la psicología. Hay psicólogos que se dedican a dar terapia. Hay psicólogos que se dedican al área laboral y seleccionan personal o capacitan a otras personas. Hay psicólogos que son investigadores. En funciones que realiza, ustedes tienen que hacer preguntas orientadas a saber qué es lo que él hace en su trabajo. Perfil necesario es qué necesitan ustedes para ser un buen médico, para ser un buen profesor, para ser un buen carpintero. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué cualidades deben de tener, tanto físicas como mentales? Necesitan ser una persona seria, necesitan ser una persona responsable, necesitan ser una persona expresiva. Los que son actores son muy expresivos. Necesitan ser muy creativos. Eso dependerá del trabajo, ¿no? que están buscando, lo que quieran estudiar o lo que quieran trabajar. Dificultad de empleo son preguntas orientadas hacia qué tan difícil es encontrar empleo de lo que ellos están trabajando. Salario, también nos importa saber su salario, cuánto gana más o menos. Y preguntas libres son cualquiera que no entre en estos contenidos anteriores. Cualquier pregunta que nos dé información de qué es lo que hacen en su trabajo, pero que no entra en cualquiera de estos contenidos. Entonces ustedes para esta primera revisión me van a enviar 25 preguntas clasificadas. O sea, ustedes me van a decir, estas son las 5 preguntas de funciones que realiza. Estas son las 5 preguntas de perfil necesario. Estas son las 5 preguntas de dificultad de empleo. Estas son las 5 preguntas de salario. Mínimo 5, si pueden enviar más, envíen más, porque de estas preguntas vamos a ir descartando algunas. Algunas se van a quedar, algunas sí son muy útiles y algunas las vamos a ir mejorando. Entonces ustedes para esta encuesta que vamos a hacer van a enviarme 25 preguntas de estos, 25 preguntas en total mínimo de estos contenidos. Y me van a enviar su evidencia, su captura de pantalla de que vieron el video con su nombre.
Y bueno, regresamos a cómo se va a calificar, cómo se califica este proyecto. Es con puntualidad, la puntualidad también vale 10 puntos. Ustedes van a obtener 5 o 6 puntos si solamente envían una de las 3 revisiones. Recuerden que esta es la primera revisión, la siguiente semana tenemos una segunda revisión y la tercera semana ya es la entrega de la versión final. Si ustedes de esas 3 solamente entregan una vez a tiempo, una vez puntualmente, van a tener de 5 a 6 puntos. Si ustedes, estudiante o equipo, entregan puntualmente en 2 de las 3 revisiones, van a tener de 7 a 8 puntos. Y si entregan puntualmente en las 3 fechas de revisión, pues ya tendrían 10 puntos. O sea, 10 puntos de ver el video, más 10 puntos por entregar puntualmente las 3 veces, ya tienen ahí 20 puntos garantizados. El formato para la entrega de la versión final, el formato es importante. Si ustedes entregan su encuesta hecha a mano, solo van a tener derecho a 10 o 12 puntos de 20 posibles. Aquí en formato es para la versión final. Si ustedes entregan su encuesta en formato de, hecho a computadora, ya sea Word o PDF, van a tener derecho a de 7 a 16 puntos de los 20 disponibles. Y lo que buscamos es que ustedes hagan esta encuesta en Google Formularios y ya ustedes solamente me enviarían el link. Y si ustedes entregan su encuesta en Google Formularios, me envían el link, ustedes van a tener derecho a los 20 puntos posibles, a los 20 puntos que el formato les da. Y bueno, vamos a un poco a contenido de preguntas, que es lo más importante, lo que más valor le da a este proyecto. Usted, como les digo, las preguntas deben ir orientadas a obtener información que nos sirva para saber qué es lo que esa persona hace en ese trabajo, qué se necesita para trabajar ahí, si hay dificultad de empleo, si hay salario o cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacer. Son preguntas orientadas a saber a qué se dedica, cómo lo hace, qué hace, ¿ok? Son preguntas orientadas, son preguntas que ustedes harían a alguien que ya trabaja en lo que ustedes quieren trabajar, o que ya estudia lo que ustedes quieren estudiar, o que ya se dedica a algún oficio que ustedes quieran dedicarse en el futuro. Pero bueno, esto del contenido de las preguntas y tipos de preguntas lo dejamos para la segunda revisión. Para esta primera revisión, si se les pide, me manden una lista de 25 preguntas dirigidas a una persona que ya está trabajando en lo que ustedes quieren, que está estudiando lo que ustedes quieren, o que está trabajando en algún oficio que a ustedes les gustaría, y me van a enviar la evidencia de la reproducción del video. Ven el video y escriben su nombre ahí en los comentarios y me mandan la captura de pantalla. Eso es la primera revisión, lo de esta semana. Y bueno, regresamos a los métodos de investigación. Bueno, los primeros 3 métodos de investigación, lo que es la observación natural, el estudio de caso y las encuestas, nos sirven o ofrecen datos que describen conductas, creencias, opiniones y actitudes, pero no son los ideales para predecir ni explicar o determinar las causas de la conducta. Para esto último existen otros 2 métodos de investigación que son más complejos. El primero es la investigación correlacional. Imagina que eres un psicólogo o una psicóloga contratado por la Fuerza Aérea y te piden que predigas qué solicitantes serán buenos pilotos. Entonces, ¿ustedes cómo resolverían ese problema? Lo que el psicólogo debe hacer es que primero debe entrevistar o debe conocer a estudiantes que ya están dentro de la escuela de pilotos, o sea, los que ya están dentro de la escuela de pilotos. A estos les va a aplicar pruebas psicológicas y test. Y va a comparar los resultados obtenidos, ¿ok? Eso es lo que haría un psicólogo para saber quiénes van a ser buenos candidatos.
busca a los estudiantes que ya están en la escuela de pilotos, les aplica pruebas psicológicas, test y compara sus resultados. En este ejemplo, el psicólogo encontró que los estudiantes más exitosos son los que también, son los más exitosos porque tienen las mejores calificaciones en la escuela, son los que también salieron altos en la prueba de actitud mecánica y que según su test de personalidad son personas cautelosas, o sea, personas que no corren riesgo. Él encontró una correlación, o sea, una correlación es una relación entre dos o más variables. Él encontró que los estudiantes más exitosos son los que salieron mejor en pruebas de actitud mecánica y que el test de personalidad revela que son personas cautelosas. Si él aplicara esto a las futuras generaciones y esa correlación es confirmada en nuevos grupos de reclutas, él podría recomendar con cierta confianza que considere utilizar pruebas de actitud mecánica para futuras elecciones. O sea, si él sigue haciendo estas pruebas y todos los años resulta que los estudiantes más exitosos son los que obtienen mayor puntuación en la prueba de actitud mecánica y en el test de personalidad siempre son, o la mayoría salen que son personas cautelosas, él podría decirle a la escuela de pilotos, oye, dale mayor valor a la prueba de actitud mecánica o dale mayor valor al test de personalidad en aquellos que te salga que son personas cautelosas. Y bueno, la correlación significa que dos fenómenos parecen estar relacionados. Cuando uno aumenta, el otro también aumenta, o cuando uno disminuye, también lo hace el otro. Aquí en este ejemplo la correlación es que los mejores estudiantes, los de mejor promedio, son los que también obtuvieron puntajes altos en la prueba de actitud mecánica y en el test de personalidad salieron como personas cautas. La desventaja de la investigación correlacional es que no nos permite explicar la causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la tendencia a alejarse de los riesgos es lo que hace a un recluta un buen piloto, o es más bien al revés, aprender a ser un piloto diestro hace a la persona cautelosa. No sabemos qué ocurrió primero con la investigación de correlación. Esas personas que son buenos pilotos antes de entrar a la escuela ya eran personas cautelosas y por eso son buenos pilotos, o ocurre al revés, eran al ser buenos pilotos, el ser buenos pilotos los convierte en una persona cautelosa. Esa es la desventaja de la investigación correlacional. No sabemos qué ocurrió primero, no podemos explicar cuál fue la causalidad, pero pues nos brinda información de que dos fenómenos están relacionados. Y pasamos al último método de investigación, la investigación experimental. Una profesora de psicología advierte que los lunes la mayoría de sus estudiantes no recuerda los materiales tan bien como lo hacen el resto de la semana. O sea que los días lunes los estudiantes pues tienen menos energía, participan menos o están más distraídos. Ella quiere explicar el por qué. Y bueno, ha escuchado o ella sospecha que los jóvenes se mantienen despiertos hasta tarde los fines de semana, lo que les ocasiona falta de sueño y eso afecta su rendimiento. O sea que los jóvenes llegan el viernes y se desvelan porque el sábado no hay clases. Llega el sábado y también se desvelan porque el domingo no hay clases y pues el domingo también se desvelan un poco más. Y el lunes sí hay clases y entonces el lunes ellos llegan cansados. Y ella sospecha que es por esta falta de sueño. Entonces para poder explicar o para poder investigar si sí es eso o no es eso, ella desarrollaría una investigación experimental. El primer paso sería seleccionar a los participantes. Cuando uno hace una investigación experimental, los participantes por lo general deben ser el mismo número de hombres o mismo número de mujeres y bueno, en este caso deben de tener calificaciones similares.
Si ella elige investigar esto y son más hombres que mujeres, ahí podría haber una distorsión de la información. Podría afectar que sean más hombres o podría afectar que sean más mujeres. Eso sería el primer paso, seleccionar participantes. El segundo paso, ella tiene su hipótesis que la falta de sueño es la que afecta el rendimiento. Entonces ella en su investigación decide controlar esta situación de la falta de sueño. Y a los participantes los va a tener juntos y no les va a permitir dormir hasta las 4 de la mañana y van a ser despertados a las 7 de la mañana. Ella, al manipular este tiempo de sueño, introduce un elemento fundamental en la investigación, lo que se conoce como variable independiente. La variable independiente es aquella que podemos manipular para probar sus efectos en otras variables. Aquí, ¿qué se va a manipular? Que no duerman. Esa es la variable dependiente. Falta de sueño se le dice independiente porque la podemos manipular. O sea, ella no los va a dejar dormir hasta las 4 de la mañana y los va a despertar a las 7 de la mañana. Y entonces el tercer paso sería diseñar una tarea con qué va a calificar ella el rendimiento. Ella necesita diseñar algo o necesita información que ninguno de sus estudiantes conozca de antemano. Si ella diseñara una prueba de historia, corre el riesgo de que de ese grupo tal vez 2 o 3 les guste mucho la historia y a pesar de que estén muy cansados pues contesten correctamente. Entonces ella va a imprimir una página con formas geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, y cada una llevará una etiqueta de palabras sin sentido. O sea, dentro de cada figura va a decir gluts, va a decir rots, va a decir crots. Esta es una prueba de memoria que ella va a diseñar y pues ninguno de sus participantes la conocía antes, o sea, va a ser algo nuevo. Y con esta prueba de memoria ella va a medir el rendimiento. Entonces esta sería la variable dependiente. Dice variable dependiente. Es la que se mide para ver cómo cambia con las manipulaciones de la variable independiente. Ella va a controlar la falta de sueño, no los va a dejar dormir hasta las 4 y los va a despertar a las 7. Esa es la variable independiente porque ella lo puede manipular. Y lo que no puede manipular es el rendimiento, lo que sería la variable dependiente. Ahí ya no va a depender de ella, las calificaciones que ellos obtengan. Eso sería el paso 2 y 3. Aquí lo importante es saber la variable independiente, su definición, y la variable dependiente también su definición. Cuarto paso, ella se da cuenta que hubo un pequeño error, ¿no?, en su planeación. Si a ella, a todos sus estudiantes, hace que se desvele, no va a tener con quién comparar los resultados. Y entonces ella en el cuarto paso crea dos grupos. Uno es el grupo experimental y otro es el grupo control. La definición de grupo experimental es aquel que es sometido a un cambio en la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es la falta de sueño. Entonces el grupo experimental van a ser esos que se desvelan. Y el grupo control no es sometido a un cambio en la variable independiente. Entonces el grupo control se le va a permitir dormir. Va a haber dos grupos. El experimental van a hacer que se desvelen. El grupo control va a poder dormir con normalidad. Y bueno, unos se van a desvelar, otros se van a dormir bien y al otro día van a hacer la prueba de rendimiento, que en este caso es una prueba de memoria. Dice, hay mayor confianza en que si los grupos difieren en su desempeño, la diferencia se deba a la cantidad de tiempo que durmieron. Ok, igual ya lo vieron en métodos de la investigación, bueno, en la materia de metodología. Pero la hipótesis se puede aceptar o se puede rechazar. En este caso, si el grupo experimental, imaginemos que ya los desvelaron y hacen su prueba de memoria y obtienen un puntaje promedio de 12. Y el grupo control son los que durmieron bien, hacen su prueba y obtienen un puntaje de 17, promedio de 17. Entonces aquí se aceptaría la hipótesis porque los que se desvelaron, los que tienen falta de sueño, les afectó su rendimiento.
A diferencia del grupo control que durmió bien, a ellos no les afectó. Bueno, ellos salieron bien en sus resultados, el grupo experimental obtuvo resultados más bajos. La hipótesis también se podría rechazar. Imaginemos que esta es otra situación. La hipótesis se rechaza. El grupo experimental, los que se desvelaron, obtienen las mismas puntuaciones que el grupo control. O sea, no les afectó la falta de sueño. Obtuvieron 13 de promedio y el grupo control obtuvo 14 de promedio. O sea que estén desvelados o que tengan mucho sueño no les afectó. Y bueno, otra situación posible, otro escenario posible sería que el grupo experimental, los que se desvelan, obtengan puntuaciones mayores que el grupo control, que son los que durmieron bien. Aquí también se rechazaría la hipótesis, porque la hipótesis nos decía que la falta de sueño afecta su rendimiento. Pero si el grupo experimental, que son los que se desvelan, sacan mejores calificaciones que el grupo control, entonces pues se rechaza esa hipótesis. Y bueno, por último, para evitar el sesgo del observador, ella invita a alguien más a calificar las pruebas. Por ejemplo, el sesgo del observador, recuerden que es una expectativa. Si ella califica las pruebas, va a decir, no, esta prueba es del grupo experimental, los que se desvelaron, entonces ellos van a salir mal. Y tal vez al estar calificando, alguna pregunta la marque como error, cuando en realidad es un acierto, porque ella está a la expectativa de que ese grupo es el que se desveló y es el que va a salir peor. O si califica al grupo control, va a decir, no, ellos durmieron bien, ellos van a tener mejores resultados. Y al momento de calificar puede que se equivoque sin querer y marque una respuesta correcta que en verdad es incorrecta. Entonces, para evitar este sesgo del observador, ella invitaría a alguien más a calificar las pruebas. Y bueno, el método experimental es una técnica de investigación en la que el investigador, bueno, aquí se repite, en la que el investigador manipula deliberadamente eventos o circunstancias seleccionados y luego mide los efectos de esas manipulaciones en la conducta. En este ejemplo, lo que se manipuló fue la falta de sueño. A algunos se les permitió dormir bien, a otros no. Y lo medimos en la conducta. Aquí la conducta sería la prueba de memoria, que tan bien o qué tan mal salen en sus resultados de prueba de memoria. Y bueno, la limitación del método experimental es que en psicología hay muchas variables fascinantes que no son tan fáciles de medir. Lo que es el amor, el odio, la pena, pues no es tan fácil medir eso. O no se presta a manipulación, o por cuestiones éticas pues no puedes manipular el amor o el odio. Hay investigaciones sobre amor, hay investigaciones sobre odio, pero pues aquí los psicólogos buscan la forma de cómo medir el amor, por así decirlo. No sé, imaginemos, si te envía 20 mensajes diarios, pues tal vez no es mucho amor. Si te envía 50 mensajes diarios, pues sí es amor ahí, aunque cada persona pues pensaría distinto, ¿no? A algunas personas les basta con 5 o 6 mensajes, otras mandan más, 50, 60, y bueno, hay otros que mandan más de 100 mensajes diarios, ahí como podríamos medir si es amor o no es amor. Y bueno, este fue el tema 1.2 de la materia de Psicología 1, semestre 1 del ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, sería todo por esta semana.